Hoy día toca diálogos transformadores. En diálogos transformadores les cuento que trabajamos temas de innovación pedagógica y también de investigación. Entonces, ustedes son de la parte de innovación, de gente que está emprendiendo cosas. Estamos contentos porque no es hablar de cosas extranjeras, sino hoy día vamos a hablar de cosas peruanas, gente peruana que está haciendo cosas distintas, que son dos cosas importantes que quisiera dejar claro. El proyecto educativo nacional plantea un impulsor del cambio que se llama educación centrada en la persona, centrada en sus trayectorias, en lo que le interesa a la persona. Y nosotros creemos mucho en eso y también en el aprendizaje en libertad. Es por eso que ahora estamos invitados a dos personas, dos emprendedores de un proyecto que se llama La Casa del Árbol de mi tierra querida, de Arequipa, que son aquí Alberto y Mauricio. Alberto, no sé si quieres saludar a los compañeros que nos visitan, que nos van a ver hoy día. Sí, les damos buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y estamos súper contentos de poder compartir nuestra experiencia de la Casa del Árbol. Gracias, Alberto. Alberto también es docente de un colegio y en la tarde ve el Gracias, emprendimiento que gracias han por la lanzado invitación. y ahora nos van a contar un poquito más. Y ahora, Mauricio, si quieres dar un saludo, un hola a los compañeros que te están escuchando, te van a ver. Sí, claro. Muchísimas gracias por invitarnos. Un saludo fraterno a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver, ¿no? Gracias. Gracias, Mauricio. Espero que te introduzco, es docente, pero básicamente es actor, artista, y también está en la mañana en un colegio y de ahí en la tarde en el emprendimiento. Y queríamos comenzar básicamente que nos cuenten por qué el proyecto, en pocas palabras, alguien te pregunta qué es la Casa del Árbol, qué es este proyecto que han lanzado en tiempos de pandemia y les está yendo bien. Y luego la segunda pregunta voy a ir por el tema de ¿por qué te inspira? ¿Por qué te hace sentido seguir apoyando a este proyecto? Pero de repente uno de ustedes quiere explicarlo en pocas palabras. ¿Qué es la Casa del Árbol? Mau, quizás empiezas tú. La Casa del Árbol es un proyecto hermoso que intenta hacer que la gente se enamore del aprendizaje, ¿no? Así como la gente puede tener dilección ahora por los videojuegos, por, no sé, la comida, nosotros queremos que descubran que el aprendizaje es algo que amerita enamorarse hasta el tuétano. ¿Por qué? Porque en la vida, si uno no ama lo que hace, va a terminar renegado, triste, fracasado, ¿no? Y nosotros creemos firmemente que en la vida uno nunca deja de aprender. Si uno nunca deja de aprender, tiene que amar aprender, porque es lo que va a hacer hasta el último día que esté sobre este planeta, ¿no? Entonces, en base a ese amor por el aprendizaje que queremos difundir, se funda la Casa del Árbol, ¿no? Que es un espacio no escolarizado en el cual brindamos programas y talleres con el único objetivo de que los pupilos que ingresen a la Casa del Árbol, que suban a la Casa del Árbol, como nos gusta decir a nosotros, salgan de ahí amando aprender, descubriendo que el aprendizaje es algo maravilloso, que es bueno hacerlo y que son buenos para ellos, ¿no? Ahora, al comenzar tu bellísima introducción en la que nos has dicho emprendedores, qué bonito suena, ¿no? Uno es emprendedor. Nos has dicho emprendedores, también dijiste que conversan mucho sobre la educación y el aprendizaje basado en la persona, ¿no? Imagínate qué nefastos tiempos hemos tenido que pasar para tener que reafirmar que el aprendizaje se basa en la persona humana, ¿no? Entonces, y bueno, porque no ha estado basado en la persona, mucha gente ha descubierto que detesta aprender, ¿no? Entonces nosotros le estamos haciendo la guerra a esa idea. Nosotros decimos, no, aprender es algo bueno, es algo bonito, es algo que puedes amar, ¿no? Y además que te va a acompañar toda la vida. Vas a estar casado con el aprendizaje hasta que te mueras. Es mejor que lo ames, porque si no, vas a terminar sufriendo. Así es, así es. Y Alberto, gracias. Cuéntanos, ¿y en qué consiste en concreto ya la metodología? Yo me inscribo, tengo un hijo y él elige en libertad. O sea, ¿cómo funciona ya la libertad que ahorita está explicando Mauricio? ¿Cómo funciona en concreto? Y también la historia de cómo nació, cómo fue el primer cliente, porque la otra vez que nos sentamos a conversar ya un sábado, me contaron de que, te conté, me acuerdo, ¿y qué te alegra, qué estás orgulloso? Y dijeron, bueno, yo de que no pensé que nos hubieran, no pensé que nos fueran a pagar, dijeron. O sea, como que dice, fue una ilusión que llegó la primera Claro, persona que se inscribió sí. y pagó, porque efectivamente sí es un modelo de negocio, espera también que alguien pague la entrada. Entonces, la segunda pregunta va por ahí. Pero la primera es, ¿cómo funciona en concreto? ¿Quién se inscribe? ¿Cómo se inscriben? Y la segunda es, ¿cómo fue esta historia inicial de
¿Funcionará o no funcionará? No, de todo emprendimiento. Realmente creo que prefiero comenzar por la segunda, porque de ahí puedo entrar de lleno a la primera. Y bueno, creo que fue una idea en conjunto. Gonzalo, que fue quien gestó para comenzar la idea, nos comentó que estaba muy interesado en este tema de educación y ya antes habíamos tenido como que algunos proyectos donde habíamos tratado el tema de lectura o temas distintos que tenían que ver con la educación mucho y era un tema muy en común que nos ponía, no sé cómo decirlo, medio románticos a todos el poder trabajar y hacer un cambio con la educación, ¿no? Entonces decidimos hacer un piloto para ver cómo funcionaba. Yo como encargado académico me tomé el tiempo de construir una malla curricular parecida a lo que todos teníamos de experiencia. Conversábamos mucho de cómo nos fue de chicos, que fue un impulsor muy importante de cómo nos fue cuando éramos chicos, cuando íbamos al colegio, qué no nos gustaba, cómo pasamos esa educación de hace 20 o ¿Y 15 cómo te años fue a de cada ti? uno. ¿Qué no te gustó y Eh, qué? yo recuerdo mucho más a mis amigos que el sistema educativo en sí. Recuerdo que Sí, pues. tuve muchos chispazos solamente de un sistema educativo que me inspire, ¿no? O sea, por ejemplo, un profesor que me dio un libro, que fue La palabra del mudo, que fue cuando como catapultó en una clase solamente mi gusto por la lectura hasta ahora. Solo le tomó 45 minutos a ese profesor que me guste leer, pasado ya 20 años que ha pasado ese momento, ¿no? ¿Y por qué Entonces, elegiste educación? Ah, curioseando, perdón, rapidito. ¿Cómo así elegiste educación? ¿Tu familia no se opuso? En mi caso se opusieron todos. Mi mamá me desheredó, me dijo, ni más, olvídate de todo, tienes que volver a medicina. ¿Cómo tú, cómo hiciste para elegir la carrera? igual ¿Cómo yo, mira. contra los impedimentos familiares a veces, no? Totalmente, totalmente. Yo comencé en derecho, pero estaba en derecho más por un tema de comentario de alguien más que me había dicho, por habilidades que había visto en mí, más que por un tema propio, ¿no? Y realmente empecé en educación porque yo quería ser profesor de literatura, pero acabé metiéndome a educación primaria para comenzar y acabé súper enamorado con la transformación y el cambio que puede haber realmente, ¿no? Es un compromiso enorme y realmente le encuentro mucho sentido y mucho peso a lo que hago. O sea, cada mañana que me levanto sé que es un momento importante, es un día importante porque voy a estar con chicos, porque voy a trabajar, porque puedo llegar a ese chispazo que te comento, donde se puede fomentar la lectura, donde se puede encontrar a alguien que le ame la ciencia, donde se puede hacer que un chico sea feliz, donde se puede trabajar autoestima. Entonces son cambios realmente significativos que, bueno, ya uno no necesita mucha motivación para levantarse o para hacer lo que tiene que hacer, porque sabe del peso y de la importancia de lo que está haciendo, ¿no? Y ustedes en su colegio, o no es colegio, pero realmente es una propuesta de educación no formal, alternativa, ¿ven chicos aburridos o no? Totalmente, totalmente. Realmente es una nueva oportunidad como para darle a los chicos. Sentimos, muchas veces lo conversamos, que en los colegios se forman inclusive roles, ¿no? Este es el estudiante que juega fútbol, este es el estudiante muy inteligente, este es el estudiante que no la pasa bien, que a veces se burlan de él. Y la Casa del Árbol, siendo una educación no formal, estructurada, no formal, nos hemos dado cuenta que se les da una oportunidad para que sean ellos mismos, para que hablen, para que levanten la mano, para que se muestren, para que se diviertan como para mostrarles. Y muchas veces las familias nos comentan de eso, ¿no? Es totalmente distinto, es totalmente distinta cómo realmente este estudiante se está comportando frente a este aprendizaje nuevo que le Muy estamos bien. proponiendo desde la Casa del Árbol. Y ahora sí vamos ya a la parte de cómo funciona, porque la gente quiere saber, bueno, en concreto esta metodología nueva que ustedes están, y como lo has dicho muy bien, han tenido un piloto inicial, están haciendo iteraciones como todo prototipo. ¿Cuál fue el prototipo inicial? ¿Cómo ha ido cambiando el prototipo a la segunda versión? ¿En qué versión están del prototipo? ¿Qué funciona? Y aprovechamos para darle paso también a Gonzalo Cervantes, que ya llegó, uno de los fundadores de la Casa del Árbol. De repente, Gonzalo, tú quieres responder esta pregunta, porque ya hemos introducido un poco con qué es lo que le gusta, qué es en esencia la Casa del Árbol, nos contó Mauricio, Alberto un poquito cómo ha estado funcionando y de repente tú ya la metodología en concreto, cuál es el primer prototipo que tuvieron y en qué prototipo van y qué está funcionando este prototipo de educación en libertad. Roberto, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que es una cosa muy interesante porque estamos en una realidad que nunca habíamos tenido y enfrentando retos que probablemente solo algunos habían soñado, ¿no? Tener. O bueno, habían tenido una pesadilla, ¿no? Teniendo algunos retos así. Y de hecho eso requiere tener prototipos constantemente, porque si no tienes prototipos constantemente, te estancas, la realidad te supera inmediatamente. Lo que nosotros empezamos a hacer en mayo ha cambiado muchísimo en los meses que han pasado,
porque el Perdón que te mundo ha interrumpa. cambiado. Otro dato para que los compañeros que nos están viendo entiendan. No habiendo emprendimientos o negocios, ustedes han funcionado en plena pandemia. Sí, sí, O sea, totalmente. Nosotros hemos emprendido en plena pandemia, ¿no? Hemos empezado esto en un momento, fue lo inmediato que hicimos fue, yo estaba preocupadísimo por la educación, porque realmente el impacto que van a tener los niños en 10, 9, 11 años, ¿no? De haber perdido un año escolar es nefasto, ¿no? Y nadie en ese momento le daba un poquito de interés a la educación, ¿no? Todo era el tema salud y algunos empezaban a hablar del tema económico. Eh, claro, porque obviamente, como bien sabemos, nuestra cultura nos obliga muchas veces a pensar en lo inmediato y poco en el largo plazo, y la educación es de largo plazo, casi en su totalidad. Entonces, nosotros nos juntamos y yo al toque pensé, bueno, ya a ver, hay un problema en educación, ¿a quién tengo que buscar? Ah, bueno, a profesores, porque son los que saben, o sea, son los que están en la cancha, los que hacen policy makers, o sea, los policy makers o los mismos políticos, etcétera, etcétera, no están en la cancha, entonces no saben muchas cosas. Y al toque cogí mi lista de contactos y dije, a ver, ¿qué profesores conozco? Convoqué a los 3 que conocía, que es mi esposa, mi ahora esposa Constanza, Alberto Bernilla, que está aquí, y Mauricio también, que está aquí, a los 3 yo los conocí en un ambiente educativo, ellos dando clases y tengo las mejores referencias, tenía las mejores referencias de ellos, ¿no? Y luego se sumó también Sofía Portocarrero, que es nuestra otra cofundadora, quien es especialista en inicial, ¿no? Y lo primero que hicimos fue de sentarnos y decir, a ver, ¿qué podemos hacer? Porque la primera pregunta no es qué es lo que deberíamos hacer, ni qué es lo perfecto, sino qué podemos hacer. Y lo que vino a la mente es, ya, mira, ¿qué pasa con qué dolores estamos viendo hoy en día en las familias? Uno, los niños detestan estar en las sesiones por Zoom o por Meet o por Teams o lo que sea. ¿Por qué? Porque el profesor y el colegio están intentando transportar el aula a la pantalla. Y eso es una locura, ¿no? O sea, eso es un falla de todas formas. Pero perdón, solo Entonces, para explicarte que sí. quizás porque no tienen otra cosa que hacer, o sea, nos han Ah, enseñado. totalmente, Entonces uno totalmente. lleva su modelo unidireccional al ambiente Sí, virtual, ¿no? Ya. totalmente. O sea, a ver, quien diga que estaba preparado está mintiendo, ¿no? Porque nadie estaba preparado para esto, y mucho menos las instituciones educativas, que tienen digamos, una estructura bastante arraigada en la historia, digamos, ¿no? Entonces, y que tienen un sistema bastante burocrático y complejo por lo importante que es la educación, ¿no? Entonces, eso no permite que puedan maniobrar fácilmente, ¿no? O sea, si hiciéramos una comparación, la educación sería como un crucero inmenso, ¿no? Digamos, lo que se necesita para maniobrar ahora es una lanchita pequeña, y nosotros somos esa lanchita que te permite, es más, un flotador somos, ¿no? Que te Claro. permite dar vuelta así rápidamente. Y esa facilidad nos da el poder iterar, ¿no? Pum, nos vamos moviendo. Entonces, el primer prototipo que lanzamos fue decir, ya, ¿qué podemos hacer? Vemos que uno de los problemas más graves es que los niños están descontentos en el espacio. Otro problema más grave es que los profesores están muy descontentos con el espacio también. Otro problema muy grave es que los papás están trabajando en casa también, se están volviendo locos porque están con el niño al costado, con los aparatos prendidos, con mal internet, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, ya, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar O sea, vimos el problema como una oportunidad. Y eso es muy importante, porque de ahí en adelante todo lo que veíamos como problema intentábamos transportarlo a una oportunidad, porque es la única forma de resolver y no ahogarse en la inmensidad de problemas que hay, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue decir, ya, hagamos un piloto rápido. Yo consigo niños, tú consigues niños, vamos a ver qué sucede. Y vamos a enseñar qué cosas. Ah, ya, nos juntamos en una sesión de trabajo de 4 horas más o menos y trabajamos un plan de trabajo con unos pilares que establecimos, que está en constante revisión y de hecho ahorita están en una crisis total, pero es bacán porque la crisis nos va a llevar a algo mejor. Claro. Y entonces dijimos, ya, entonces necesitamos esto, pero, o sea, ¿qué identidad vamos a tener? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces empezamos a ver cómo visualizábamos este espacio, ¿no? Y si bien una casa del árbol no es un espacio muy común en Perú, sí se entiende el concepto de forma genérica, ¿no?
porque al final una casa del árbol es una casa en un espacio natural, un espacio fijo, el árbol Claro, por lo la general metáfora es muy sólido. bonita. Ya jala, a mí me gusta porque suena que en las películas, yo nunca he tenido casa del árbol en mi Sí, vida, pero yo tampoco. en las películas todos hemos visto que es el espacio de refugio, de libertad, donde los niños juegan y hacen su club de amigos, ¿no? Así Es el es. espacio de libertad en general, ¿no? Es su espacio. Claro, y al final la casa del árbol termina siendo lo que tú quieras que sea, ¿no? Un día es un fuerte de batalla, otro día es una casa de muñecas, es donde tomar el té, y nosotros necesitábamos esa versatilidad, porque no teníamos un aula que podíamos decorar para ser diferente, ni un aula para hacer una cosa y otra para otra, entonces necesitamos un espacio que sea muy versátil, ¿no? Dentro de eso también pensamos en otras opciones, pero no cuadraban muy bien. Y algo interesante de la Casa del Árbol, sobre todo para los latinoamericanos, es que es muy aspiracional, ¿no? Porque no la has tenido, pero sería interesante la idea de tener una Casa del Claro. Árbol, ¿no? Para empezar, tener un árbol, ¿no? Lo cual sería genial. Una Casa del Árbol es mucho mejor, pero un árbol es bastante bueno. Entonces dijimos, ya, consigamos los niños, Ya. lo típico y lo que recomiendo a cualquier persona que quiera emprender en algo, sobre todo en educación, vayan a lo inmediato, ¿no? Yo, mis hermanos, mi mamá con sus amigas, la tía Los mi conejillos de Indias sobrinito. fueron sobrinos, hermanitos y todos Sí, vecinos. Ya vengan para acá y ahí los soltaron. la hija de Alberto, o sea, si hubiéramos tenido, o si yo hubiera tenido hijos, los metía a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitábamos probar. Así, Esencial, o sea, uno puede pasarse en un laboratorio 1000 años haciendo no, mentira, teorizando. un laboratorio haces pruebas, pero podrías pasarte en una clase teorizando todo el tiempo, pero hasta que no lo pruebes no vas a saber si funciona o no. Y nos funcionó súper bien. O sea, lo que hicimos, que era algo bastante tosco, funcionó muy bien. Los niños están encantados, los profesores están Pero encantados. ¿cómo fue? ¿Cómo fue el detalle? O sea, si te decías, la crítica era que se aburrían de las clases de Zoom horizontales, el tuyo también fue en Zoom, pero ¿qué Sí, fue distinto? a ver, para nosotros la tecnología es un medio, es Así una es. herramienta es como la pizarra, es como la tiza o el plumón. Tener tiza o plumón no te va a hacer mejor profesor o peor profesor. Tener una pizarra mágica que no te va a hacer mejor o peor profesor o educador en general. Porque al final esas son herramientas que el educador sabe utilizar o no sabe utilizar correctamente. Yo creo que uno de los grandes problemas que vamos a ver hacia adelante es que la gente empieza a ver a la tecnología como un fin en la educación, lo cual es completamente erróneo. O sea, eso no te va a ayudar en nada. Si, por ejemplo, reemplazamos a Alberto por un robot que tenga inteligencia artificial y le ponemos un peinado más gracioso, no sé, no ayude mucho. O sea, la verdad es que los niños no es que van a aprender más. Ajá. Entonces, lo que vimos es que los profesores, por lo menos con quienes hemos trabajado nosotros, son muy creativos. Y muchas veces en los espacios en los que estaban se encontraban como en camisa de fuerza, ¿no? Lo que les dijimos, toma, esto es tuyo, haz lo que quieras. Siempre y cuando no te salgas de nuestros valores, ¿no? Que es empatía, dinamismo. Claro. Perdóname que te Entonces, sume con. Yo sí, hablaba con Gabriel Cámara, un pedagogo de mucha trayectoria, y decía: hay dos principios pedagógicos esenciales que, para encuadrar. Decía: el primero, para el aprendizaje, es que el que enseña, que el que enseña domina lo que enseña. Entonces, en este caso, me la apasiona el teatro, a Mauricio, Alberto también tu temática que es literatura, creo. Y el segundo, que el que aprende quiere aprender. Entonces, dos principios básicos: que el que enseñe domine lo que enseña, que parece muy obvio, pero en la práctica muchas veces la gente no domina su materia, por eso no la disfruta, por eso prefiere hacer solo ejercicios. Y la segunda, que el que aprende quiere aprender. Entonces, esos dos principios, para tener un marco, sobre eso ustedes, cómo se fue aplicando en el primer prototipo y luego en el segundo, para llegar ya al último prototipo y la gente conozca cómo funciona la Casa del Árbol hoy en día, gozo, porque sé que va a cambiar probablemente la Casa del Árbol si conversamos en 2021. A ver, cuéntanos un poquito. O de repente mira, ya los dos, un poquito cada uno, para que nos enriquezcamos con la visión de cada uno. sí, claro, Adelante. ahí un punto, ¿no? Yo sé que Mauricio es un apasionado del teatro, pero para mí Mauricio es un apasionado de las experiencias, ¿no? O sea, porque yo he ido a sus obras y él transforma el lugar en el que estás y te puede llevar al infierno de Dante y te puede llevar a un espacio italiano de Shakespeare, ¿no? Entonces él te transforma. Yo aprendí eso ahí y ahora estamos viendo cómo traspasar eso al lado virtual. En el caso de Alberto, él también es apasionado de varias cosas, pero sobre todo de la educación, ¿no? Y del aprendizaje. Entonces, el primer prototipo que tuvimos fue bien simple. Entonces, era simplemente juntar a los niños por edades, darles un nombre interesante al lugar. Entonces decidimos, oye, primeros exploradores, porque en primer grado estás explorando un nuevo mundo.
colonos del aprendizaje para segundo y tercer grado, porque estás ahí un poco como que colonizando el aprendizaje, ¿no? Y protagonistas del cambio para los últimos grados de primaria. ¿Por qué? Porque como que ya te sientes más grande, sientes que vas a hacer un cambio, que puedes hacer algo diferente, tus conocimientos ya empiezan a salir de la escuela, ¿no? Y hacia abajo, jardín de infantes, que ahí nos equivocamos, por ejemplo, y juntamos 3, 4 y 5 años, ¿no? Pucha, los niños de 3 estaban muertos y los de 4 y 5 estaban cansados de estar con los de 3. Y los pusimos 60 minutos frente a una pantalla. Qué error para más malo tuvimos. O sea, eso no puedes hacerle a un niño tan pequeño. Entonces ahora aprendimos, reducimos tiempo. Perdón que te interrumpa nuevamente, pero me encanta No. que ustedes reconocen sus errores, porque la cultura del error, todos tapan bajo la alfombra sus errores, y eso es lo peor. Justamente ustedes están diciendo, ahí nos equivocamos con todo, ya está, ahí aprendieron, pero en educación hay una cultura, y todos los colegas que nos escuchan, de temer al error. Tenemos que generar culturas donde el mismo jefe, el profesor, dé el ejemplo que se equivoca, pero aprende rápido, te equivocas rápido, pero al toque aprendes, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque, a ver, ¿qué pasa? Si nosotros decimos, yo no me equivoco, significa, uno, que tienes la cosa perfecta. Si tienes la cosa perfecta, ¿para qué haces nada más? Ya está, se acabó. O sea, no tienes que esforzarte para nada, no tienes que cambiar nada, ya está, ya eres perfecto. Y la realidad te contradecería día a día, ¿no? Porque no somos perfectos, nos equivocamos constantemente. Y sobre todo en temas como educación y salud, que son temas tan complejos. Y nadie tiene respuesta. Obviamente, pues, no tenemos la respuesta, ¿no? Bueno, y en el proceso aprendimos muchas cosas. Ahí Alberto y Mauricio son testigos. O sea, al principio Mauricio hacía teatro los jueves y martes, ¿no? Perdón, ¿grupos de cuánto? Para ya afinar, o sea, yo tengo un hijo. Perdón, estamos en el primer prototipo. Sí, el primer prototipo. Sí. Eran 10 personas y con esos 10 empezaron a testear. Sí, conseguimos, mira, en verdad nosotros dijimos ya, con 10 estamos bien. Es más, con un niño en cada espacio estamos bien. ¡Pum! 25 niños. Genial, ya, 25 niños de diferentes espacios, lugares. Tuvimos un niño de Chicago que se conectaba, ¿no? Desde Estados Unidos en el piloto. Y papás muy buena onda. Algo constante en los papás, por lo menos estos papás veían a la educación como un espacio para que sus hijos mejoren. Tengan dinero, no tengan dinero, tengan un colegiazo, no tengan un colegiazo, lo que sea, pero eran iguales. Y eso les permitía también a los niños tener ese apoyo de saber que estaban en un espacio y le daban un valor diferente a como cuando te obligan a estar en un lugar, ¿no? Entonces, bueno, las sesiones eran de 60 minutos, como te dije, graso error para ciertos niños. El tema era que también muchos de los líderes educativos estaban aprendiendo a utilizar Zoom, y muchos de los pupilos, los niños, también estaban aprendiendo a utilizar Zoom, lo cual fue súper interesante porque la curva de aprendizaje ¡pum!, se fue así súper rápido porque ellos nos presionaron a eso. Tú sabes, los niños son muy curiosos y empiezan, profesor, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Entonces teníamos que ponernos a la misma que ellos, ¿no? Entonces eso fue súper bueno. Y bueno, lanzamos esto, funcionó bien por 2 semanas, evaluamos, dijimos ya, 2 semanas y evaluamos qué vamos a hacer por 1 semana, a ver si esto funciona o no funciona. Nos dimos cuenta que sí funcionaba porque estaban encantados los papás, los niños, nos pasaron la voz a otros, y 1 semana después lanzamos el segundo prototipo con las mejoras, ¿no? Y bueno, podría nombrarte varios prototipos que hemos ido teniendo, pero si quieres pasamos al último, que es el de y me dio curiosidad, ¿qué aprendían ahí? O sea, tipo, porque no sé, en tu clase, Mauricio, que cuando nos la otra vez, me decías que en teatro es más complicado, pero por eso, o sea, ya, se inscriben, pero bueno, quiero ir al diferencial de la clase típica de profesor de escuela tradicional. ¿Qué es lo que tu clase, Mauricio, por ejemplo, hace? Claro. O sea, ¿por qué salen gozando los chicos que también tienen teatro en el colegio, ¿no? ¿Por qué salen gozando en tu clase? Claro, sí, y eso es algo muy importante. Por ejemplo, permitíamos que los alumnos descubran cosas, ¿no? Un poco redondeando lo que acaba de decir Gonzalo. Yo creo que la educación es un acontecimiento, es decir, es algo que te pasa en el contacto con la vida, ¿no? Entonces algo que dijo Gonzalo ahorita con lo que yo estoy completamente de acuerdo es que quien diga que ha estado preparado para la pandemia es pues un mentiroso, ¿no? Y nosotros nos hemos en la educación anquilosado en las técnicas, en las recetitas, en los métodos, ¿no? A seguirlos al pie de la letra. Y me parece que nos hemos estado olvidando que la educación es lo que les pasa a los chicos, ¿no? En las clases de teatro, por un tema, digamos, de ontología teatral, es imposible hacer teatro por estos medios. Es decir, es imposible que haya teatro o enseñas más cosas en la casa del árbol?
Enseño todo lo referente a artes escénicas. Ahora estamos haciendo teatro. Hay un programa ahora que hemos adaptado que es de youtubers de impacto, ¿no? Que es uno de los grandes experimentos que estamos haciendo, ¿no? Cómo utilizar algunas herramientas que ameritan, digamos, ser expresivo para poder cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de la clase de teatro, mi primer consigna en el primer prototipo era, ok, estos chicos están en su casa 24/7 frente a un computador, ¿no? Todos los días escuchan a un señor que se llama Martín Vizcarra hablar a las 12 del día y dice que la gente se va muriendo, ¿no? No pueden salir a la puerta de su casa porque algo los va a matar. Entonces tienen que estar en su pequeño departamento, ahí viviendo. Entonces había que necesariamente jugar con estos chicos, ¿no? Entonces las clases de teatro se basaron en eso, en un juego dirigido, en un juego ordenado, en rescatar espacios de recreación, ¿no? Que poco juegan ahora los chicos, y lo digo con mucha tristeza, porque todo ya está aquí, ¿no? Entonces todos los juegos vienen programados, casi como la educación, que solo tienes que apretar botones para que los alumnos hagan algo que tú quieres, así están los juegos. Pero hay que incentivar en los chicos, digamos, que jueguen a partir del teatro, ¿no? Y es algo que a mí me costó bastante en el primer prototipo de plantearlo, ¿no? No sabía qué eran los alcances que podían hacer, y sin embargo, los chicos me enseñaron más a mí en los dos primeros prototipos que yo a los chicos, porque empezaban a jugar entre ellos por la pantalla, porque la casa del árbol empezó a significar un espacio imaginario que tenían ellos. Por ejemplo, empezaban a disparar, y entonces yo en pensamiento adulto me quiero cubrir de tus balas y tengo que ir detrás de mi sillón. El chico no, el chico simplemente hacía esto, salía de la pantalla y regresaba. Entonces ya la pantalla y la cámara para él era un elemento de juego, ¿no? Entonces, en base a esos elementos de juego que empezaban a proponer los chicos, empezaron a salir nuevos ejercicios, empezaron a ver ejercicios de improvisación entre ellos por una pantalla, cosa que yo jamás habría Claro, imaginado poder hacer, ¿no? porque tú Entonces, eres, perdón, tú estás acostumbrado a enseñar también en tu mundo, que es lo presencial, y el teatro, que es mucho más claro, interacción. Sin embargo, o sea, lo que voy es subrayo la idea de que tú también te has abierto a aprender nuevamente y continuamente. Y yendo un poquito a Alberto, ya, ¿y cómo enseñas? O sea, en la literatura igual hay que enseñarla, o sea, igual, ¿qué es lo que tú hacías distinto del profesor tradicional que esos chicos estaban? O sea, para ver los diferenciales, ¿y cuánto tiempo dedicabas a eso? Claro, dentro de la Casa del Árbol yo me encargo de colonos del aprendizaje y protagonistas del cambio. Y en ellos enseñamos por ahora los 7 pilares que habíamos construido al principio, que están en innovación. Y este tema es muy importante porque siempre se habla de que la currícula, de que la educación misma tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que adaptarse a lo que va avanzando. Pero realmente la educación es uno de los sistemas que más que está quedando atrás mientras la sociedad va cambiando. Y nosotros actualmente estamos cambiando lo que es nuestra currícula para realmente poder enseñar y poder enfocarnos en lo que decíamos, ¿no? Estos dos grupos a los que yo enseño, por ejemplo, analizamos qué era lo que se perdía dentro de la educación a distancia, dentro de la educación virtual, qué es lo que nos falta, qué es lo que realmente puede hacer el diferencial con la presencial. Uno de ellos es el vínculo. Se pierde mucho el vínculo con los chicos porque estás en una pantalla, y el tema del contacto, el tema del hablar, el tema del tono de voz, todos esos temas que son tan importantes y son casi espontáneos en un docente, en un aula, se perdían un poco. Entonces era importante mantener esos vínculos con los chicos desde el principio de nuestras sesiones, el tener esa confianza y que ellos realmente se permita, como tú dices, querer aprender. Uno que sepa lo que va a aprender y que el otro quiera realmente aprender, y eso se logra con el vínculo. Además, le hemos dado una gran fuerza a lo que es emociones positivas. Los chicos tienen que divertirse en las clases, tienen que estar felices. Y eso es súper importante realmente, porque si ellos realmente están felices, están orgullosos de lo que hacen, podemos generar un ambiente de aprendizaje. Es algo que la neuroeducación lleva años diciendo, lleva años comentándonos, inclusive con arquitecturas del cerebro, donde nos dicen cómo es que el aprendizaje es propicio para darse, pero realmente lo estamos haciendo. Nosotros dentro de la Casa del Árbol sí queremos darle esa educación de calidad, esa educación significativa que llevamos buscando, ¿no? Y un punto importante es el dinamismo, porque algo que se pierde mucho es que está sentado frente a la computadora. Entonces, mucho lo comentaba Mauricio, como que es muy inmóvil, y realmente el Claro. movimiento puede activar el cerebro, ¿no? Desde el mismo hecho que yo ahorita me pare, tengo aquí un estante donde pongo la computadora y a veces doy la clase parado.
porque estar dando la clase sentado siempre no es lo ideal, por ejemplo, pero no solamente en el tema del movimiento, sino en cómo estructuras la clase. Empezamos con este tema y enganchamos con el otro y detenemos un momento y hacemos algo de movimiento y seguimos. Entonces, ese dinamismo en la clase, ese dinamismo en el movimiento, hace que también la clase sea entretenida, ¿no? Porque hay un tema con las pantallas. Las pantallas no es que a los chicos los motive, sino es que a los chicos como que los deslumbra. Y por eso están frente al televisor, al smartphone, a las tablets, ¿no? Pero Claro. nosotros no tenemos que deslumbrarnos, nosotros no tenemos, sino tenemos que motivarlos, tenemos que realmente generar ese aprendizaje y ese momento que te decía, ese chispazo de que diga, oye, mira, en este tiempo de pandemia puedo seguir reciclando en casa. Oye, en este tiempo de pandemia puedo empezar a leer a Roald Dahl todos los libros que mi líder educativo me ha dado. En este tiempo de pandemia Claro. puedo hacer teatro, en este tiempo de pandemia puedo hacer tal cosa. ¿Qué es la pandemia? Y podemos empezar a trabajar diferentes temas, porque es importante que lo que les enseñamos ellos después lo apliquen, lo usen dentro de su vida diaria. Porque si Así es un es. tema que solamente pasa, realmente no es un tema, probablemente, y suena un poco duro, hasta se perdió el tiempo, ¿no? Pero si es un tema que se puede aplicar, si es un tema que es del día a día de ellos, es realmente algo que va a ser significativo y algo de interés, ¿no? Claro, y que Porque les va a la importar, educación es ¿no? cambio. Y que les va a Claro, importar claro. bastante. El motivar ese cambio de conducta, ese cambio en ellos, es Así. realmente lo que estamos buscando, ¿no? Y bueno, y Sí. como te digo, siempre analizando, ¿es solamente dinamismo, emoción positiva? ¿O qué más? ¿Qué otra cosa se está perdiendo con la educación a distancia? ¿Qué más le podemos aplicar? Y si nos ponemos fondos atrás todos, no, porque se puede ver artificial y ya la educación virtual es artificial. Entonces, Ajá. ese movimiento, ese total constante, debería ser algo que en la educación básica regular se haga constantemente, ¿no? No solamente Sí, sí, te trasladar entiendo. todo un aparato a lo virtual, ¿no? Muy bien, y te cuento que aquí nos comenta una directora del colegio, Gabriela Mistral Julio Aranguye, nos dice, los niños son exploradores, cuestionadores, retadores, honestos, son nuestro mejor termómetro, dice. Por otro lado nos dice, nos saluda Mercedes Acuña de la Cruz, que se conecta desde la IE 2053 de José Carlos María de Paramonga. Y María Cristina Rodríguez, mi querida Cristina, del colegio, directora académica del colegio Abraham Rodal Poma de Surco, nos dice, no debemos perder de vista la esencia de la educación. Nuestra razón de ser, que los niños disfruten el aprender de una manera natural y sin forzar. En ese sentido, ahora, nuevamente con Gonzalo, cuéntanos ya el último prototipo, ya, a ver, véndenos la idea, y aquí estamos, yo quiero comprarla, pero ya, véndemele, convénceme de que la Casa del Árbol es un espacio de educación para la libertad. Vamos al último prototipo, que ahí nos quedamos en la conversación. Lo que puedo ofrecerte hoy, no sé si va a ser lo que podamos dar en noviembre, por ejemplo, pero es lo que ahorita tenemos. Y el impacto, ¿no? Perdón, solo, y también Sí, cuéntanos el impacto que no tenías ni un alumno, ahora tienes hasta gente que está pagando ya su mensualidad, no sé también cómo pagan sí, de claro. mensualidad, no sé cómo es la idea. Sí, a ver, tenemos un número muy interesante, estamos creciendo alrededor de 30% cada mes, con 30% nuevos alumnos. Tenemos Felicidades. un nivel muy, muy alto de personas que se quedan en el espacio. De hecho, hemos tenido personas que nos han pagado 6 meses por adelantado, hasta diciembre. Y cada vez, bueno, algo que hacemos constantemente antes de hablar del prototipo es hablar con los papás, ¿no? Porque es importante saber, si bien nuestros usuarios son los niños, nuestros clientes son los papás. Entonces, es importante que ellos siempre tener el input de ellos y hoy día justo hablé con 5 dentro de mi rutina de hablar con papás y todos muy Interesante, felices, ¿no? perdóname que interrumpa siempre porque voy subrayando cosas que a veces los profesores que ya somos mayores, ustedes son jóvenes entre 20 y 25 años todos, y los que estamos escuchando somos profesores de escuelas públicas, también por ahí uno de privada, y a veces nos olvidamos de temas que hemos olvidado y que ustedes están haciendo que uno rescate, tipo el miedo al fracaso, perder el miedo a reconocer el fracaso, a decirle y aprender de él. El entender que todo es prototipos, todo tiene que ser prototipos y que si falló uno, conviertes a otro. Y tercero, que acabas de decir, que ahora nos vas a terminar de contar, es hablar continuamente con tu cliente, escúchalo siempre y con cariño. Entonces, dices que hablas con 5 papás al día, wow. Sí, Adelante. bueno, mi meta es 10 a la semana. Hoy día cogí 5 de una sola, ¿no? Pero, ¿por qué es importante eso? Porque si no tenemos esa retroalimentación voluntaria nosotros, los papás nunca van a tener confianza de decirnos realmente en qué se puede mejorar y en qué no. Y por otro lado, no vamos a generar una cultura de retroalimentación que es muy importante.
si nosotros tenemos la idea de que tenemos que mejorar y que nos podemos equivocar, es bien difícil mirarse al espejo y decir, estoy equivocado. Es muy, muy difícil. Es más fácil que otros te vean y digan, estás equivocado. Y a nosotros nos gusta que nos digan que estamos equivocados, porque eso nos reta, nos dice, ¿Así? A ver, oye, cuéntanos la última que un papá te ha dicho, esto sí no, estás bueno, equivocado. hoy día una mamá, ojalá no esté escuchando, me dijo que su hijito, ella había estado ya hace un mes se tomó de para, que es otro tema que ahorita te voy a comentar, y regresó este mes, ¿no? ¿Qué pasó? Este mes hay más niños en el grupo en el que ella está, su hijita está, tiene menos atención, ¿no? Por parte de la profesora. Obviamente hay una diferencia entre 5 niños y 10 niños. Igual hay un montón de atención, pero no es igual que cuando habían 5. Entonces la niña a veces se siente que no se le está tomando igual atención que en los otros espacios. ¿Qué sucede? Uno tiene que saber de dónde tomar las críticas todo el tiempo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Los papás siempre van a querer lo mejor para su hijo y también van a querer que su hijo sea el centro del espacio. No todos, pero muchos. Y hay que saber cuándo esa crítica es una crítica que se puede accionar, sobre la cual se puede accionar y cuándo no. Entonces, lo inmediato después de esto es decirle a la líder educativa, hola, por si acaso, esta persona me comenta esto, ¿tú has notado algo? Y probablemente ella misma me diga, ah, sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que tenemos este tema, tal vez la niña le gusta hablar mucho, o tal vez al niño le gusta decir lo otro, hay un niño que es un poco problemático, y entonces aprendemos todos juntos en diferentes niveles y etapas, ¿no? Pero jamás podríamos haber empezado ese proceso de aprender. Por ejemplo, tendríamos que crear ahí un proceso para que los niños puedan participar ordenadamente y mejorarlo si es que ya tenemos uno. Si no preguntamos, nunca vamos a saber qué está pasando. Entonces, el proceso es así. Yo pregunto, hablo con la persona indicada y mejoramos, ¿no? Probamos algo diferente. Ahora, eso es por ahora porque no tenemos tanta gente. Si algún día llegamos a tener 10.000 niños en diferentes espacios, obviamente yo no voy a poder hablar con todos. Voy a seguir hablando con algunos, sí, porque siento que aprendo muchísimo de ellos, pero por otro lado no, ¿no? No se va a Perdón, poder por actualmente tiempo. tienen chicos matriculados cuéntanos de todo el mundo, cómo se han ido animando. Ustedes no esperaban tener de Ah, todo el sí. mundo. Cuéntanos un poquito de las sorpresas que se fueron dando y gente que está pagando su pensión, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. De hecho, voluntario, adelante. la totalidad de las personas que tenemos ahorita pagan una pensión, aunque nosotros damos facilidades por un lado, pero también grandes descuentos para el primer mes para que prueben lo que hacemos, porque realmente creemos que lo que estamos haciendo es bueno. Si no creyéramos eso, no podríamos hacerlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las cosas, y disculpa que me desvío tanto, pero hay tantas cosas que contar, una de las cosas que vimos necesarias era que si nosotros no sabemos vender lo que hacemos, o sea, contar lo que hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, pusimos un par de sesiones de capacitaciones con los chicos o sea, invertimos en que todos aprendamos a vender. Y entendimos ahí que no tiene por qué darnos vergüenza vender algo si creemos realmente que lo que estamos vendiendo es bueno. Y realmente creemos que lo que estamos haciendo es bueno. Entonces, eso nos daba el plus de poder tener otras herramientas, ¿no? Y a mí me ha gustado el equipo que tenemos porque es un equipo muy, muy hábil y es un equipo que ante un reto no dice, ay, no, me da miedo, no, sino ya, lo hago, pum. Y entonces en unos días Alberto consigue pues 10 niños nuevos, porque se puso a hablar con todo su Facebook, digamos. Entonces, esas cosas son muy interesantes porque permiten a Perdón, todos, mientras digamos, entender. vas Sí, hablando para que la gente también sepa que tiene su página web, tienen todo, delarbolsucasa.com, y sí. continúa, perdón, para que la gente por lo menos mire la imagen Sí, de no, no su... te preocupes. Por si acaso, esa es como nuestra tercera web y probablemente no sea la que tengamos en 2 meses. Estamos ahorrando para eso, para tener una plataforma mucho más interesante. La web, por ejemplo, la hice yo mismo. Aprendí a hacer eso en unas semanas con ayuda de muchos de ellos. Siempre era, por ejemplo, ya a ver qué les parece, dónde movemos, ¿dónde? Oye, se ve fea, está bien. Es otro tema del cual también podríamos hablar, ¿no? Las cosas se van a ver estéticamente feas, sí, puede ser, pero, pero lo importante es que podamos brindar el espacio, ¿no? Que podamos mostrar qué podemos hacer. Ya después en el tiempo vamos a ir mejorando los detalles estéticos, los procesos, pero si no se lanzan, nunca van a saber. Bueno, Así es. y justo te contaba, o sea, en verdad nosotros empezamos esto en Arequipa y de pronto teníamos niños en Mollendo, que es una ciudad de Arequipa también, en Lima, en Trujillo, y ahora tenemos en 6 ciudades del Perú
y estamos en 6 países, ¿no? Estamos en Perú, en Colombia, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos y hasta en Puerto Rico, ¿no? De donde también tenemos una niña. Y bueno, el tema es que las necesidades son comunes en el mundo, o sea, los niños quieren aprender, solo que tenemos que mostrarles mejores formas de hacerlo y los profesores quieren enseñar. O sea, nosotros podríamos levantar profesores en todos los países del mundo porque la gente está apasionada de lo que hace y un profesor tiene que ser apasionado de lo que hace. Yo empecé esto y empezó mi interés en la educación porque vi a mi esposa, que ese entonces era mi enamorada, eh, a una persona a la que admiro muchísimo porque se muere por la educación y se muere por sus alumnos. Y entonces yo me puse a pensar en muchos profesores que tuve y tal vez, y me pregunté, tal vez ellos cuando tenían la edad de mi esposa tenían la misma pasión y el sistema los fue apagando, ¿no? Esa llama se fue apagando y al final terminaron muy molestos con muchas cosas y por eso mis profesores no eran los mejores. Eh, claro que sí tenían las ganas de hacerlo, pero obviamente en el tiempo uno se cansa, ¿no? Y también lo vi con mi esposa. Entonces, en este espacio ellos hacen todo lo que quieran. Es un espacio libre, ¿no? Y como tú decías, educación en libertad. ¿Y qué Claro. pasa con con la última iteración, ¿no? Nosotros apostamos por la libertad porque nosotros decimos que este es un espacio libre. ¿Y por qué es libre? Porque los niños pueden elegir y los niños eligen quedarse o no quedarse. A diferencia de la educación formal, en donde uno tiene que ir al colegio, aquí un niño decide estar o no estar. Y te juro, hoy día, literalmente, una mamá me dice, yo pensé que iba a tener que estar diciéndole a mi hijo, entra a la casa del árbol, entra a la casa del árbol, porque estaba compitiendo con el PlayStation. Y la verdad es que no quiere jugar PlayStation, quiere entrar a la casa del árbol, ¿no? Y para mí, eso es un motivo de alegría inmenso, porque Obvio, estamos porque estás ganando a los videojuegos, o sea, toda la por fin, educación, o sea, los videojuegos son nuestro, no enemigo, pero es un competidor porque ahí sí te retroalimentan en el momento, porque estás jugando, hay emoción, tiene enganche, es 24/7, puedes jugar a las 10 de la noche. En cambio, la educación, si tienes una duda de X más Y es igual a tal, ya sabes que no puedes preguntar a nadie porque el profesor a la una se fue. Entonces, como el claro. videojuego es el competidor y que tú le hayas quitado competencia al videojuego, de verdad sí es un logro, o sea, No, y te cuento que para nosotros es mucho, o sea, es peor. ¿Por qué? Porque muchos de los papás nos dicen, no, es que sabes que ella tiene mucho tiempo en pantalla. Y tienen razón. O sea, si un niño hoy en día se va a pasar 12 horas al día en una pantalla, o sea, estás malogrando una vida, ¿no? Entonces, al final, cuando esto pase, digamos, nuestra competencia va a ser eso, va a ser Netflix, va a ser YouTube, va a ser PlayStation, el Xbox, los juegos de computadora, el Fortnite, todas esas cosas. Y yo creo que es una batalla que se puede ganar y que al final los creadores de videojuegos van a crear videojuegos enteramente relacionados a la educación, que muchos de ellos ya están sí, haciendo y eso, tienen ¿no? que seguir haciendo. Más bien, permíteme que te corte porque hay gente que te está felicitando. O sea, te dice ahí Magali Guamaní, que es una directora de un CEBA, Centro de Educación Básica Alternativa, aquí en Centro de Lima, dice, qué buena propuesta, me encanta. Lo está felicitando Magali. Luego, Liluchat, nos dice Linda, Lucana nos dice, los prototipos alimentados por las ideas de los niños y de los padres, involucrar a todos. Ya estamos cambiando realmente el mundo. Luego nos dice AFI Perú, nos dice la importancia de la narrativa con sentido y qué mejor que nazca del interés de los niños y las niñas. Entonces, muy bien interesante, ¿verdad? Y chicos, Sí. y Magali nos dice nuevamente que la llama no se apague, chicos. O sea, te está dando una exhortación a que esa llama que tienen ustedes, porque ha sido un espacio también para nutrirnos, como dije, esto lo ven docentes de educación pública, sobre todo lo pública, porque al final es donde la educación, debe ser el derecho a la educación gratis para todos, pero también de privada. Entonces, qué bueno que gente como ustedes esté mostrándonos que sí se puede cambiar la educación y sobre todo hacer modelos de negocios en tiempos de pandemia es admirable. Entonces, y el tiempo es tirando, con el chico, hay que irlo cerrando. Yo quiero rescatar algunas ideas. Primero a los compañeros que googleen y que los busquen ustedes ahí en la red de la casa del árbol.com, es su página web, Del árbol su casa. del arbolsucasa.com, que lo vamos a poner también en el Facebook ahí para que ustedes lo googleen y curioseen y también invitarlos a que ustedes sigan poniendo testimonios de YouTube para que la gente aprenda. O sea, lo que voy a aprender 3 cosas que quiero cerrar. Uno, y ya lo dije, aprender del fracaso, tener productos mínimos viables, es decir, cosas muy baratas para poder testear y que si se malogra, lo voto. O sea, tener cosas ya rápido para ir cambiando hasta llegar a la mejor versión. Segundo, escuchar a tu gente. O sea, si no escuchas a tus clientes, ser un obsesionado, no de tu idea, sino obsesionado de la persona que quiere servir,
estar atento y ponerte a tu servicio, ¿no? Eso es lo que importa, no aferrarnos a nuestras ideas, porque las ideas van a cambiar. Tercero, que me gustó, del que lo dijo también Mauricio y Alberto, dijeron el tema de ser aprendices, que tú me decías, Mauricio, ¿no? Ser aprendices, o sea, siempre aprender, o sea, un joven que enseñaba teatro en un escenario, ahora tiene que, el escenario ahora es un espacio de 30 por 40 centímetros, y él también ha tenido que adaptarse y a dejarse ayudar por los mismos estudiantes para nueva manera. Igual se puede aprender teatro, hay dificultades, no es lo mismo, pero se puede. Y la última es creer en tu producto, me encanta también esa, de verdad me quedo con muchas ideas, pero bueno, creer en tu producto es si tú no amas lo que estás ahí proponiendo, y muchos docentes a veces hemos perdido esa llama porque el sistema, el contexto, quién sabe, pero tenemos siempre que aferrarnos y juntarnos con gente que tenga esa llama para arder todavía mucho más, ¿no? Y creer que lo que hacemos sí funciona y que lo que hacemos sí va a ayudar a la gente a cambiar de vida, sobre todo en este contexto tan difícil, chicos. Entonces, ahora sí estamos ya en la parte final, que el tiempo de espiral, queremos ser 40 y ya estamos casi por los 50, porque ha estado muy buena la conversación que ha pasado. Y siempre decimos que los invitados den un regalo al Perú, en este contexto más difícil, o un regalo o un agradecimiento, que tú quieras compartir algo muy íntimo. Si quieres un regalo, algo que tú tengas en tu mesa, les dijimos aquí a Mauricio y a Alberto antes de que viniera Gonzalo, tú no te preocupes, ahorita te vas a parar y te vas a buscar. Algo que para ti tenga sentido y que se lo obsequias al Perú, ¿no? A los compañeros que están viendo. Entonces, si quieres empezar con tu pequeño regalo o tus palabras de síntesis de Alberto, y luego Mauricio, y luego Gonzalo. ¿Conseguiste regalo o no? Bueno, más agradecimiento primero a ustedes por habernos invitado y un agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado. Realmente la educación es nuestra pasión y realmente el país creemos que merece una educación que se puede gestionar desde nosotros, desde las personas, desde la población. Podemos gestionar una educación que sea mejor y que sea una educación que el país merece. Entonces, realmente si hay un regalo que queremos, que la Casa del Árbol quiere para el futuro, es que los niños se enamoren del aprendizaje, que se enamoren del aprendizaje, que el aprender sea realmente su pasión y que vivan todo el tiempo aprendiendo en diferentes ambientes, ¿no? Formales, no formales. Gracias, Alberto. Muy bonito. Tu regalo ha sido unas palabras inspiradoras. Y Mauricio, si quieres una poesía, un fragmento de una obra teatral que tengas ahí de memoria, encantados. Nosotros sí gozamos con el arte también. Sí, sí, agradecerte a ti por permitirnos este espacio donde podemos conversar con la gente, ¿no? Y de todas... Oh, ¿quién es él? Me dice que les quiere regalar creatividad, ¿no? Que no recuerden, no olviden que educar es ser creativo, ¿no? Educar es jugar, entrar al juego con el niño, ¿no? No Pero son que adultos hable tu amigo, es tímido ese amigo. ¿Por qué no nos saluda no, él? solo dice, no habla, es un patito, Ah, tú ¿no? le entiendes Entonces, su idioma, está bien. claro, ¿no? La creatividad es importante para todo esto que estamos haciendo y crear la experiencia de la educación, ¿no? O sea, eso me parece de la mano. Generalmente los colegios no tienen experiencias, uno no se lleva nada más que lo aprendido y el ser humano es gregario y necesita vivir de alguna manera, necesita pertenecer a algo para poder mejorar sus procesos, ¿no? Yo les regalo eso. Muchas gracias, Mauricio, y también a tu amigo el patito que no dijiste cómo se llama. Lucas. Se llama Quack. Cuac, muy bien. Gracias, Mauricio. Gonzalo, ¿cuál es tu palabra regalo inspiradoras? No lo sé. Sí, bueno, una última cosita, a veces no hay que, o sea, no hay que inventar la pólvora, ¿no? Nosotros lo estamos construyendo sobre lo que ha construido millones de profesores en la historia, ¿no? Y ahí un especial agradecimiento a mi abuela, que ha sido profesora, directora, a mis tías, que han sido profesoras, a mi esposa, que es profesora y cofundadora de la Casa del Árbol, porque la verdad es que si yo no hubiese escuchado sus historias, jamás me hubiese interesado y jamás hubiese visto los enormes corazones que hay detrás de la educación, no solo en el Perú, sino en el mundo, y las inmensas oportunidades que tenemos como sociedad, ¿no? Eh, yo lo que creo es que todos tenemos un espacio acá para inspirarnos y hacer algo por los demás, ¿no? Y en esto específico, en la educación, necesitamos muchísima ayuda a todos y necesitamos empezar a trabajar en conjunto, ¿no? A mí me hace muy feliz soñar con el hecho de que un día Mauricio puede enseñar a niños que jamás escucharon del teatro o del mimo o de YouTube.
que como peruano pueda enseñar a niños de papás peruanos que viven en otro lugar y que no conocen sus raíces, ¿no? Pero también que nosotros podamos aprender de Colombia y de Argentina y de Canadá. Me parece que esa interculturalidad no debe perderse nunca. Sí. Y yo lo que diría es que la Casa del Árbol es un espacio que ha sido creado para que nos enamoremos del aprendizaje todos. Y si es que aquí hay profesores que quieren enamorarse del aprendizaje con nosotros, y hay niños que quieren enamorarse del aprendizaje con nosotros, tienen ideas que quisieran poner a la práctica, nosotros estamos felices de escucharlas. Creemos que la colaboración es esencial y no estaríamos acá si no colaboráramos constantemente. Y para terminar, ya para cerrar, estamos muy lejos de tener algo que sea un producto final, no estamos muy lejos de eso, pero queremos caminar a eso y creemos firmemente en que la respuesta está en los profesores y en los alumnos. Nadie fuera de ese ámbito va a inventar algo que ellos no puedan responder, ¿no? Así que tenemos que preguntar y hablar con ellos constantemente. Muy bien. Y cerramos con las felicitaciones de los compañeros y compañeras que nos están viendo. Lilucha te dice, felicitarlos por su espíritu y poner al servicio su vocación buscando el sentido de la verdadera educación. Luego nos dice Rocío Barrientos Montellanos, mi prima, de cariño, dice, la educación es una pasión. Felicitaciones. Y Cecilia del Pilar nos dice, bravo chicos. Cecilia del Pilar desde Piura nos está escribiendo también. Y Gigi Goñi nos dice, excelente propuesta. Felicidades chicos. Entonces, nuevamente también felicitarlos, a seguir adelante, chicos, porque los que estamos en la cancha también de la educación, aprendemos unos de otros. Y ya se viene pendiente algo que les dije alguna vez, que era de repente hacer un encuentro entre todos los que están innovando, o todos los que creen en el aprendizaje basado en la libertad. Los que creemos que hay que enamorarse del aprendizaje, juntémonos y de repente ya sean colegios, ya sean iniciativas no formales, no interesa, pero estar juntos. Y por último, Lucia Álvarez nos dice, subdirectora académica de Fe Alegría 24, buena propuesta, felicitaciones. Y Greta, desde Piura también, felicitaciones nuevamente, chicos, lo está saludando a ustedes. A ustedes por inspirarnos en este momento, a todos aquellos que estamos luchando por una educación de calidad en tiempos de pandemia, gracias. Entonces, eso básicamente, y tenemos este encuentro pendiente con otras propuestas alternativas para que entre ustedes se conozcan, se retroalimenten y se enriquezcan para hacer un movimiento grande, que es lo que queremos, un movimiento que ya nadie lo pare y rompamos al sistema para bien. Muy bien, chicos, gracias por su tiempo, entonces estamos conversando. ¿Listo? Gracias. Roberto. Cuídense. Chao, chao. Chao a todos los compañeros que nos han visto, a seguir también compartiendo estas ideas. Chao Alberto, chao Mauricio, chao Gonzalo. Chao, cuídense, que estén bien.